Continuamos con las noticias de Contexto Global. Mi nombre es Ángela Gómez. Estos son los titulares. Trump afirmó que no dejará pasar a nadie un día después de anunciar el bloqueo de los petroleros sancionados por navegar desde o hacia Venezuela. El mandatario dijo que Venezuela le arrebató el petróleo a Estados Unidos y que lo quiere de vuelta. Para el gobierno de Nicolás Maduro, asediado en el Caribe, es una amenaza grotesca. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, amenaza con retirarse de las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur si no se llega a una firma definitiva este mes. Del lado europeo, Emmanuel Macron y Giorgia Meloni son los que más presentan reticencias al acuerdo. Y el Consejo Nacional Electoral de Honduras denuncia desórdenes que no permiten el inicio de un recuento manual especial del 15% de las actas presidenciales. 3 semanas después de unas elecciones que aún no dan ganador, el Departamento de Estado de Estados Unidos, que apoya a Nasri Asfura, instó al inicio del reconteo. Gracias por estar con nosotros y comenzamos en Estados Unidos. Donald Trump continúa su retórica contra Venezuela. Hoy el mandatario dijo que no dejará pasar a nadie que no deba hacerlo, un día después de anunciar el bloqueo de todos los petroleros sancionados que navegan hacia o desde aguas venezolanas. Además, Trump aseguró que Venezuela le arrebató el petróleo y que lo quiere de vuelta, mientras continúa un asedio en el Caribe, supuestamente en una lucha de Washington contra el narcotráfico, pero que señala directamente al gobierno en Caracas. La administración Trump está preguntando a las compañías petroleras estadounidenses si estarían dispuestas a regresar a Venezuela si el presidente Nicolás Maduro decide marcharse. Precisamente, el gobierno de Maduro calificó el tema de amenaza grotesca. Es un bloqueo. No voy a dejar pasar a nadie que no deba hacerlo. Recuerden que nos arrebataron todos nuestros derechos energéticos. Nos arrebataron todo nuestro petróleo hace no mucho y lo queremos de vuelta. Pero nos lo arrebataron. Lo arrebataron ilegalmente. Y justamente antes de que Donald Trump se dirija a la nación en una alocución nocturna de la que no se conocen detalles, los presidentes de México y Brasil, así como el secretario general de Naciones Unidas, llamaron a desescalar las tensiones en Venezuela. Marta Moya con los detalles. Los gigantes latinoamericanos optan por una desescalada en Venezuela. Tras el órdago de Donald Trump en la víspera sobre el bloqueo naval de todos los buques sancionados que entren y salgan del país caribeño, este miércoles los presidentes de México y Brasil denostaron la estrategia de su homólogo en Washington y se postularon como posibles mediadores en un escenario de diálogo. Por la declaración de ayer del presidente Trump y la situación en Venezuela, reiteramos la posición de México acorde con la Constitución, de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Estoy preocupado con América Latina. Quiero decirles que estoy preocupado por Latinoamérica. Me preocupa la actitud del presidente Trump hacia la región, las amenazas. Estoy preocupado. Tendremos que estar muy atentos, prestar mucha atención a este asunto. Vamos ter que ficar muito atento. Desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro calificó las palabras de Trump de amenaza grotesca y la cúpula militar, al mando del ministro de Defensa Vladimir Padrino, habló de delirantes declaraciones. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, en conversación con Maduro, reafirmó su compromiso con el derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas, expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y destacó la necesidad de evitar cualquier escalada o confrontación. La administración Trump mantiene un despliegue de miles de tropas y casi una docena de buques de guerra en la región y también sostiene la amenaza de atacar por tierra, mientras en Venezuela afirman que el objetivo principal del republicano es el robo de las vastas reservas de petróleo. Y seguimos ahora con información sobre el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Pese a que las negociaciones culminaron en diciembre de 2024, el pacto alcanzado entre la Unión Europea y el bloque latinoamericano parece tambalearse en la víspera de su firma. Francia e Italia dan marcha atrás y se resisten a suscribir el pacto, sin antes obtener mayores protecciones para sus agricultores y garantías de reciprocidad. Nos lo cuenta Jesús Yajuri.
Horas clave para el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea. La Comisión Europea trabaja a contrarreloj para sellar el mayor acuerdo comercial de la historia de la Unión Europea en términos de recortes arancelarios, unos 25 años después del inicio de las negociaciones. Este miércoles introdujo un mecanismo para suspender el acceso preferencial del Mercosur para algunos productos agrícolas como la carne de res, aves y azúcar. Una concesión para apaciguar a los críticos y el miedo, como en Francia e Italia, que se resisten y exigen protecciones para sus agricultores, concesiones que parecen no bastar para evitar el colapso del acuerdo. Para ser muy claros sobre el Mercosur, ya conocen nuestras posiciones. Entonces, si la Comisión Europea quiere sacar adelante esto al final de la semana y votar, Francia votará en contra del Tratado del Mercosur. Mientras Francia sucumbe a la presión de su sector agrícola, el partido Hermanos de Italia de Meloni dice que los controles aún no son suficientes. Firmar el acuerdo en los próximos días, como se ha sugerido, es aún prematuro. Para nosotros hace falta que se complete el paquete de medidas adicionales para proteger al sector agrícola y debatirlo con nuestros agricultores. Al otro lado del Atlántico, varios países se impacientan y lanzan un ultimátum con Brasil a la cabeza. Está difícil porque Italia y Francia no quieren aprobarlo por problemas políticos internos. Y ya les advertí, si no firman ahora, Brasil no firmará más acuerdos mientras yo sea presidente. La Comisión Europea, Alemania, España y países nórdicos afirman que el acuerdo ofrece una vía para superar la dependencia de China, mientras Brasil dice que el pacto envía un mensaje claro en un momento en el que un presidente estadounidense trata de debilitar el multilateralismo. Seguimos en América Latina porque Estados Unidos informó que su Fuerza Aérea desarrolla una operación temporal en la ciudad ecuatoriana de Manta, junto a la Fuerza Aérea del país latinoamericano. Manta fue por años el lugar donde se situó hasta 2009 una base militar estadounidense. El anuncio llega ahora en un contexto político tenso, apenas un mes después de que los ecuatorianos rechazaran en referendo la vuelta de las bases extranjeras. Nos amplía nuestra corresponsal Carolina Mela. Un contingente de personal militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha llegado a Ecuador para llevar a cabo una operación temporal. La noticia fue confirmada mediante un comunicado de la embajada estadounidense, aunque los aviones militares llegaron al país desde el lunes pasado. Según el presidente Daniel Noboa, esta operación forma parte de una estrategia bilateral de seguridad pensada a largo plazo y que va a permitir identificar y desarticular las rutas del narcotráfico. El personal llegó a las instalaciones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta, que es una ciudad costera clave, donde Estados Unidos ya mantuvo una base militar durante 10 años. Manta es un punto estratégico con acceso al Pacífico y este anuncio llega un mes después de que Noboa perdiera la consulta popular y referendo en la que le preguntó a los ciudadanos si aprobaba el regreso de las bases militares extranjeras al país. El 60% votó en contra de la propuesta. En realidad, esta cooperación militar entre ambos países era posible desde el año 2023 sin necesidad de una reforma constitucional como pretendía Noboa, porque en ese año el expresidente Guillermo Lasso firmó 3 acuerdos con Estados Unidos, uno de los cuales incluye asistencia e interceptación aérea de naves sospechosas que podrían estar involucradas con el tráfico de drogas. La llegada de militares de Estados Unidos a Ecuador llega en un momento crucial. Políticamente, el gobierno intenta recuperarse de la derrota sufrida en la consulta popular y el presidente Noboa ha optado por estar más tiempo fuera del país, que además está desbordado por la violencia. Para finales de noviembre ya había superado las 8.300 homicidios, lo que convierte al año 2025 como el más violento de su historia. El recuento manual especial de algunos votos en las elecciones presidenciales de Honduras sigue sin iniciarse, en medio de protestas que impidieron el trabajo del personal electoral, mientras se mantuvieron las peticiones del partido gobernante de que se revisen todos los votos. Cosette López, una de las consejeras del ente electoral de Honduras, afirmó que solo falta que le metan fuego a la institución, que enfrenta muchos problemas que no permiten que se inicie el escrutinio especial para el conteo de al menos 2.792 actas con inconsistencias, lo que podría eventualmente revertir el resultado del recuento automático de las elecciones del 30 de noviembre. Con casi el 100% de las actas procesadas, el candidato del opositor Partido Nacional, Nasri Asfura, mantuvo la ventaja con más de 43.000 votos sobre el candidato centrista del Partido Liberal, Salvador Nasralla.
Asfura, exalcalde de Tegucigalpa de 67 años, ha recibido el respaldo de Donald Trump. Justamente el Departamento de Estado de Estados Unidos instó al Consejo Nacional Electoral de Honduras a iniciar el proceso. En Honduras, el Consejo Nacional Electoral debe comenzar de inmediato el proceso de escrutinio especial para finalizar los resultados oficiales. Cualquier llamado a alterar el orden público o el trabajo del CNE tendrá consecuencias. Las voces de 3,4 millones de hondureños deben ser respetadas y escuchadas. En Chile, las autoridades fronterizas informaron que no existe una crisis migratoria en sus límites con Perú, desmintiendo así especulaciones sobre el aumento de los cruces. Los pasos de la región norte de Arica y Parinacota reportan un flujo regular de personas que, según información oficial, cumplen los controles biométricos impuestos. La región fue importante en las últimas elecciones tras convertirse en un bastión para el recién elegido presidente José Antonio Kast, quien promovió controles estrictos contra la migración. Nosotros sabemos que en las últimas semanas han habido noticias de una supuesta crisis migratoria. Una crisis migratoria, nosotros como región la vivimos durante el año 2003. Y desde esa crisis migratoria que tuvimos en nuestra frontera con el país de Perú, sacamos bastante aprendizaje. Hay instancias de coordinación interinstitucional donde el Servicio de Migración y Senapred han sido fundamental para poder preparar cualquier escenario de posible crisis fronteriza. Nosotros tenemos la certeza de que tal crisis migratoria en la región de Arica y Parinacota no existe. Hoy día, gracias a los controles que hemos implementado, tenemos el límite fronterizo completamente despejado y vamos a seguir trabajando para poder combatir la migración irregular en nuestro país. La vida nocturna es parte de la identidad de Buenos Aires, capital argentina y una metrópolis que vibra cuando cae el sol. Y en un país de alta polarización política, la necesidad de encuentro y pertenencia también se traslada a esa intensa noche porteña. Las tribus libertarias, seguidoras del presidente Javier Milei, tienen sus espacios. Del otro lado, el peronismo. Hoy en la oposición tiene los suyos. Para mostrarnos cómo son, nuestro corresponsal en Argentina, Natalio Cosoy, fue a estas reuniones y nos envió el siguiente reporte. Un espacio para conectar. Eso quiso construir Flora Crestanelo, organizadora de La Orden, un encuentro libertario mensual que tuvo como objetivo original trasladar los vínculos virtuales a la presencialidad. Había mucha comunidad en Twitter, en redes, y quería que nos conozcamos y que nos juntemos. Y había muchas historias de no conozco a nadie con esta ideología o en mi círculo no tengo a nadie y bueno, nos empezamos a juntar. Mariela viene a los encuentros desde que comenzaron con un objetivo. Relacionarte con personas que no te juzguen automáticamente por determinadas opiniones que tenés. Nos juntamos, charlamos, no solamente de política, de hecho hablamos mucho más de, no sé, anime, de deportes, las cosas que nos gustan. Del otro lado del arco ideológico, La Altanera es una fiesta que rinde homenaje a Eva Perón y busca dar un aire fresco a lo político. Uno puede conectar con la política no solamente desde el lado de lo discursivo, de escuchar al político, de leer, de discutir, sino también de poder celebrar. El peronismo es hoy oposición. Para sus partidarios, estos son también espacios de contención. Yo soy militante y por eso siempre es lindo encontrar estos espacios donde uno se siente un poco más cómodo, seguro, en ese contexto donde todo está tan feo, la verdad. Pero en esencia, lo central en estas fiestas de la noche es distenderse. La gente no pide mucho. Llegar a fin de mes, un poco de música, estar con amigos, poder pensar en el futuro. No es tanto. Las fiestas peronistas y las libertarias están en veredas políticas opuestas y sin embargo se tocan en un punto. Ambas son refugio en la noche para aquellos con identidades políticas fuertes y bien definidas que se sienten más cómodos entre personas afines. En más noticias, Nick Reiner, hijo de la leyenda del cine Rob Reiner y Michelle Singer, y principal sospechoso del asesinato de sus padres, compareció por primera vez ante los tribunales. El señalado de 32 años renunció a su derecho de lectura de cargos rápida y fue puesto bajo detención sin derecho a fianza. Tendrá que regresar al juzgado el próximo 7 de enero para la lectura. Según una fuente policial, el sospechoso se habría registrado en un hotel de Santa Mónica, en California, después de los asesinatos. Fin del informativo. Siga en France 24. Buenas noches. Todos los temas, todos los puntos de vista, en el debate de France 24. Análisis, contexto, polémica.
La actualidad internacional en todas sus aristas. Sea parte de El Debate en France 24 y France24.com.